Bueno, pues empezamos con Unit 1 y dentro de Theory and Resources vamos a ver los dos primeros apartados, Personal Pronouns and Verb to Be. Menos mal que no es alemán, que es peor todavía. Bueno, lógicamente algunas cositas pues tendré que leerlo o contarlo en inglés, pero todo va a ser, y si habéis entrado, lo habréis visto, la teoría, las explicaciones siempre son en castellano, ¿vale? Para que nos entendamos bien. La idea lo comentaba el otro día en una clase. Hombre, ¿vamos a aprender inglés? Hombre, claro que sí, lógicamente. Pero lo importante para lo que estáis aquí es para aprobar el curso y en un futuro próximo tener el título. O sea que si lo hacemos de una manera un poquito más accesible y no tal, pues mejor. Bueno, digo que personal pronouns es lo primero. Esto lo vamos a ver, nos va a llevar menos tiempo. Y ahora, estos pronombres personales, o lo que llamamos pronombres personales, son los pronombres que también llamamos sujeto, tal, los del yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Esos son los subject pronouns, los personal pronouns, los pronombres personales. ¿Vale? ¿Vale? Además, estos pronombres también nos sirven para identificar las personas gramaticales. Yo, primera persona del singular, tú, segunda persona del singular, él, ella o eso, tercera persona del singular. Nosotros, primera persona del plural, vosotros, segunda persona del plural, ellos o ellas, tercera persona del plural. Esto de las personas gramaticales y demás ya nos servirá en su momento cuando hablemos de los verbos y demás. Pero bueno, para que nos centremos y para hacerlo esto lo más práctico posible, pronombres personales son estos que he comentado. Bueno, pues vamos a ver cómo se corresponden en inglés, es decir, cada uno de estos pronombres personales en castellano, cuál es su correspondencia en inglés. Bueno, primero los del singular. Yo sería I. Cuidado, siempre se escribe en mayúscula. ¿Vale? Eso creo que lo comentamos ahora después y bueno, se repetirá. Es el único, es solo la letra I, o no hay más. Yo se pronuncia. I. I. Y siempre. ¿Dónde lo pone? No, no lo pone en ningún sitio, yo te lo digo. Claro, porque realmente ya sabes que la parte oral y eso, pues, no tenemos forma y no la vamos a practicar, pero aquí en casa pues yo iré diciendo, y por supuesto, como hace Vicente, podéis preguntar, ¿y esta palabra? Bueno, pues yo es I, que es una I, y siempre va en mayúscula. Luego tenemos you, que es tú. He, él, she, ella, y por último, it, que es, digamos, eso. En castellano realmente no hay, porque no se utiliza mucho, pero no hay un pronombre concreto por el cual podamos traducir el it, ¿vale? Pero bueno, he cuando es él, she cuando es ella, it cuando es una cosa, un lugar, un animal, algo que no es un individuo, porque eso es algo que ocurre en castellano, se utilizan para sustituir a un nombre. Es decir, que si en una frase estamos diciendo Julia vive aquí, ella, pues igualmente, Julia lives here. She, para no repetir otra vez el mismo nombre, utilizamos un pronombre, ¿vale? En ese caso es exactamente igual el inglés y el español. Los del singular, los del plural, que sería nosotros, you, vosotros, si veis el you del tú y el you del vosotros es el mismo, pero no va a haber posibilidad de confusión, porque en la frase, en el texto, quedará claro si estamos hablando de tú o de vosotros. Siempre habrá alguna palabra, alguna indicación, alguna referencia que te permita a ti saber claramente si es uno o si es otro. Recuerdo lo que decía antes. La lengua se busca sus propios trucos para evitar que haya confusión a la hora de transmitir información. Y por último, they, que aunque está traducido por ellos, they es ellos, ellas. They se refiere a personas, animales, a objetos, todo. Todo lo que sea plural, que no sea ni nosotros ni vosotros, es they. Lo digo porque a veces hay cierta confusión. Asimila uno, uno piensa o dice, bueno, pues they, ellos o ellas, y entonces lo asocia solamente a personas, pero no, porque cats,
gatos sería they. O cities, ciudades, sería they. My parents, mis padres, sería they. Es decir, they es para todo. Todo sustantivo, todo idea que sea plural y que no sea nosotros y vosotros. ¿Vale? Bueno, algunos ejemplos para que vayamos viendo las frasecitas. Your teachers are from England. They speak perfect English. Tus profesores son de Inglaterra. Ellos, para no repetir, your teachers, se sustituye por they. Is she from that small city? Yes, she is. Oye, ¿ella viene de esa ciudad pequeña? Sí. The house in Barcelona is big. It is white and black. La casa en Barcelona es grande. Esa es, it se refiere aquí a la casa, blanca, ¿vale? Recuerda lo que hemos dicho. Bueno, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de muchos ejercicios y de actividades. Estos pronombres siempre van a ir delante de un verbo y en la mayoría de las ocasiones delante de la frase. Pero bueno, ya digo, esto lo vemos, lo vamos a ver en los ejercicios. Van solo sin acompañar a un nombre, lo que comentamos, sustituyen a un nombre, por lo tanto, no van con ningún nombre. Y vuelvo a decir, el pronombre I siempre se escribe con mayúscula. Aunque últimamente yo veo mucho entre nativos, es decir, entre personas que tienen como lengua materna el inglés, que lo sobre todo gente joven, que lo utiliza y lo ponen en minúscula. Cosa que a mí, claro, me parece una aberración, pero bueno, parece que... Ten en cuenta una cosa, sabes que en España tenemos la RAE y en todos los países, en cada país de habla hispana, también hay una Real Academia. Esa Real Academia, pues, es más importante de lo que parece, porque es la que corrige errores, la que ajusta la lengua, la que estudia palabras que ya no se usan, aunque se usan nuevas, etcétera, etcétera. Es decir, hay cierta revisión de la lengua. Eso no ocurre en el inglés, ni en Gran Bretaña, ni en Estados Unidos, ni en Australia, ni en ningún otro país de habla inglesa. Hay ninguna institución así pública que cuide de la lengua. Quiere decir eso que el uso que se hace del inglés es mucho más libre y menos unificado. Es decir, el inglés que se habla en Estados Unidos en muchas ocasiones es bastante diferente del inglés que se habla en Gran Bretaña. Si habla un estadounidense, hola, me está mi quitando. Si habla un estadounidense y un inglés se van a entender, claro, pues si no, como nosotros hablamos, pues no sé, pues, con venezolano o con un nicaragüense. Ahora, ¿hay diferencia? Claro, claro que hay diferencia porque son dialectos diferentes. Pues bien, esas diferencias, en el caso de los británicos y de los estadounidenses, insisto, sin llegar a que no se entiendan, pues son más efectuadas, ¿no? Que digo, no hay una regulación, no hay una cosa así parecida. Bueno, esa es la imagen, suena como más así, mientras que los americanos son como pues más relajados, más tal. Suele ser los tópicos, pero los tópicos recordad que algo de verdad tiene, ¿vale? Si aparece porque algo de verdad. Vale, bueno, pues esta sería la base, por eso lo vamos a incluir en la misma grabación, para estudiar el primer contenido ya de peso en inglés, ¿no? Que es el verbo to be. Aunque, bueno, yo no soy muy partidero, no me gusta mucho lo de, no es que no me gusta, pero vamos, que no suelo utilizar en clase mucho lo de la traducción. El verbo to be es el que se traduciría, equivaldría en español a ser o estar. ¿Vale? Bueno, vamos a el segundo apartado, que está aquí, el verbo to be. Y vamos a ir viéndolo y estudiando. Mira, hago una introducción general. A lo largo de este curso vamos a ver varios verbos y varios tiempos verbales más. Siempre que veamos un verbo, siempre que estudiamos un tiempo verbal, lo vamos a hacer de la misma manera. Te cuento un poco qué significa y tal. Y luego vemos la forma. Es decir, qué palabras tengo que utilizar para expresar ese verbo o cómo cambio yo ciertos verbos para expresar un tiempo concreto. ¿Vale? La forma. Vamos a ver cómo esos verbos o tiempos verbales se utilizan en una frase afirmativa, en una frase negativa y en una frase interrogativa, en una pregunta. La clave de todo esto, tanto de los verbos to be como de cualquier verbo o tiempo verbal que estudiemos, será, es decir, ¿cómo lo estudiaría yo? ¿Qué es lo que tenéis que hacer el principio básico para estudiar los verbos y los tiempos verbales?
relacionar el pronombre, cada uno de esos pronombres que hemos visto, I, you, he, she, it, etcétera, con una forma, con su forma verbal correspondiente. De manera que cuando sea el ejercicio que sea, tú te vas a decir, pon estas frases en afirmativa. Tú te fijes en cuál es ese pronombre, o bien el sustantivo concreto que equivale a uno de esos pronombres, y de qué tipo es la frase. Teniendo en cuenta, insisto, esa persona gramatical, ese pronombre, y el tipo de frase, ya podréis deducir, podréis averiguar cuál es la forma que corresponde ahí. ¿Vale? Y esa técnica funciona, insisto, para cualquier tipo de ejercicio, o sea, de completar, de escribir, de ordenar, de transformar, de lo que sea. Bueno, esto me gusta siempre decirlo. No siempre. Ahora lo vamos a ver. En la frase afirmativa y la negativa, primero irá ese sujeto, el pronombre o un nombre, y luego el verbo. En la pregunta sí que irá el verbo primero, ¿vale? Pero lo vamos a ir viendo. Digo que si ahora, pues no sé, pensáramos, conociéramos a un británico, a un americano, un australiano, no sé, alguien que tuviera como lengua materna el inglés y empezara a estudiar o quisiera empezar a estudiar español y dijera, ¿cuál es el verbo to be en español? Y diría, pues mira, es ser y estar. Y es, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros, ellos son, y yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, y ellos están. Entonces quedaría el tío en shock, ¿no? Y como que petaría, ¿no? Son 12 formas verbales, 12 palabras, y además palabras diferentes. Y además, tened en cuenta que como en inglés no hay nada de esas conjugaciones que llamamos nosotros, o sea, sería, en inglés, esas 12 son solo 3 palabras. Exactamente. Esas 12 palabras, esas 12 formas verbales, esta persona se tendría que estudiar, y ya os digo que para los estudiantes extranjeros, sobre todo para los que tienen como idioma nativo el inglés, el sistema verbal, los verbos en español son dificilísimos, dificilísimos. Para nosotros se resumen en 3 formas: am, is y are. Bueno, estamos hablando del verbo to be en presente, ¿vale? Insisto, todas esas formas, am, is y are. Claro, ahora lo que vamos a ver, y lo vamos a ver en los cuadros, que pasamos ahora a continuación, es cada una de esas personas gramaticales, cada uno de esos pronombres del I, el you, qué forma verbal de esas 3 le corresponde. ¿Vale? Vamos a empezar primero la forma afirmativa, luego la frase o forma negativa y luego la pregunta. Bueno, pues yo siempre digo, habría que preguntarle al señor o la señora que inventó el inglés, porque eso sí, es una característica. Sí, sí, de las, claro, y uno lee you, efectivamente. De las partes más complicadas del inglés es precisamente esa disfunción que hay entre cómo se escribe y cómo se lee o cómo se pronuncia. Pero bueno, es una característica de la lengua que hay que asumir. Yo llevo, pues no sé, casi 40 años aprendiendo inglés. Y aún hoy, dedicándome profesionalmente desde hace 22 años a la enseñanza del inglés, aún hoy hay palabras que no, cierta vulgaridad, que no soy capaz de pronunciar. Porque es algo extraño a nosotros. Mira, un ejemplo de la diferencia. En español tenemos 5 vocales, ¿no? A, E, I, O, U. En inglés son 12 vocales. O sea, pero bueno, porque como no vamos a ver las 12 vocales ni nada, perfecto. Bueno, tenemos ese primer cuadro, que como digo, corresponde a la forma o a la frase afirmativa en inglés. Veis que primero va, como comentábamos antes, el sujeto, ¿no? En este caso, los pronombres y tal, y luego, en la segunda columna, la forma del to be. Recordad, relacionar la persona gramatical con la forma del to be. I am. You are. He, she, it is. We are. You are. They are. Es decir, de las 3 formas, am solo sería para el yo, solo se utiliza con yo. Is se utilizaría con la tercera del singular, con él, con ella y con eso. Y para todas las demás, are.
I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Por lo tanto, si en un ejercicio te dicen, este es el sujeto. ¿Cómo? Ahora vamos con ello, vamos con ello. Sí, sí, es claro. Si en cualquier ejercicio os dice utilizar la forma correcta del verbo to be, ordenar esta frase que viene del verbo to be, la base para resolver el ejercicio, como digo, siempre será la misma. Identificar cuál es el sujeto, cuál es el pronombre o el sustantivo que puede ser sustituido por uno de esos pronombres, qué tipo de frase es, y con esos dos elementos de información ya sabréis si es am, si es are o si es is. ¿Vale? Esa primera columna veis que dice full form, que vendría a traducirse algo así como forma completa o forma entera. ¿Por qué? Y vamos a lo de las comas. En inglés, con los verbos, con el verbo to be, se permite algo que no se permite en español, que son contraer, unir dos palabras en una sola. En el caso del verbo to be, con la forma afirmativa, la contracción, la unión sería de la siguiente manera. Yo tomaría uno de esos pronombres, la, el, you, etc. Tomaría su forma del verbo to be correspondiente. Esa forma correspondiente del verbo to be perdería, le quitaría la primera letra. Lo uniría, tanto a la hora de pronunciarlo como escrito, y para marcar esa unión entre el pronombre y la forma del to be, pondría esa coma alta que se le llama apóstrofe. La que escribiría ahí y como AM. Exactamente. Exactamente. Ahora, lo mismo es I am, de la primera columna, es decir, la palabra entera, que I'm. Exactamente igual. El uso de la forma, lo que llaman las formas cortas o contraídas o abreviadas, que lo mismo da, suele ser, normalmente se suele utilizar en contextos, digamos, familiares, coloquiales, es decir, en situaciones que no son muy formales, ¿no? Oye, que si vas a pedir la hipoteca al banco, pues no creo que nadie utilizara una contracción, ¿vale? Sino que utilizaría la forma tal. Bueno, pues, pero en situaciones más orales, más coloquiales, más comunes, sí que se suele utilizar exactamente, estas formas contraídas, con ese apóstrofo, con esa coma, tanto oral como escrito. Ok, para nosotros, cuando hagáis un ejercicio, como dice mi tierra, el que más horas de da igual. Tan correcto será utilizar la forma completa como la forma corta. Lo que yo recomiendo, sobre todo ahora al principio, que bien estamos aprendiendo el CCP o lo estamos repasando, es que a la hora de hacer un ejercicio utilicéis aquella que os va a generar menos problemas, es decir, con la que no os vais a equivocar. De repente es la forma completa, pues mira, utilizar la forma completa. Tú vas a saber si lees una frase, tú vas a entender si es una forma corta del to be, que esto es el verbo to be corto. Pero si tú tienes que escribirlo, pues mira, yo te recomiendo, insisto, sobre todo ahora al principio, que utilices aquella que te sea más fácil. Así sea siempre, utilizar la forma completa. Bueno, De acuerdo. las comas es más fácil, ¿no? Porque Bueno, puede- también puede ser, sí. Pero digo porque hay compañeros que a veces resulta o sea, que les resulta más fácil la otra, la que queráis, ¿vale? ¿Significa lo mismo? Exactamente lo mismo. Vamos a ir viendo entonces, fijaos. I am se queda en I'm. You are se quedaría en your. He is, she is, it is se quedaría en his. We are, you are, they are, perdón, we are quedaría en we're. You are nuevamente en your. Y they are se quedaría en their. ¿Vale? Siempre con ese mismo principio de perder la primera letra, unir las dos palabras y esa coma. ¿Vale? Las dos últimas palabras Sí, tienen diferentes significados. claro, las tres últimas, we es nosotros, you, vosotros y they, ellos. Lo que pasa es que esas tres comparten la misma forma del verbo to be, que es are. You are, we are, they are. Y a la hora de hacer la contracción, pues es la misma también. ¿Vale? So far, so good, por ahora más o menos. Más o menos, más o menos. Cuando ahora, cuando ahora terminamos con la explicación, hacemos un ejercicio y veréis que ahí vais a empezar a entenderlo un poco mejor. ¿Algún ejemplo más? I'm a very good student.
My parents are from Spain. ¿Vale? Fijaos, my parents, que se cambia por they, pues ya le correspondería are. Mirad, eso va a ocurrir en muchas ocasiones en los ejercicios. Las frases a las que os tengáis que enfrentar en el ejercicio no van a ser siempre el sujeto, no va a ser siempre I o you, sino que será un sustantivo. En ese caso, si directamente al leer el sustantivo no sale cuál es el pronombre que le corresponde y por lo tanto cuál es la forma del verbo to be que le vendría bien, pues tendré primero que leer la frase, parar un momento, ver cuál es el sujeto, decidir cuál es el pronombre que lo sustituye, que lo cambia, y luego ya a continuación poner la forma del verbo to be que le corresponde. ¿Vale? Eso también se ejercita y también se practica. La forma negativa, la frase igual sujeto, el verbo to be, y si hubiera más palabras, a continuación. Mira, la forma completa es sencillísima, porque es lo mismo de arriba, pero poniéndole detrás no, para que se marque que es negativo. I am not, you are not, he, she, it is not, we are not, you are not, they are not. O sea que yo me estudio la afirmativa y es como el 2 por 1. Porque la negativa es lo mismo, pero poniéndole el not detrás. En la forma completa. El negativo, exactamente. Yo no soy, yo no estoy, tú no estás, él no está, efectivamente. Pero también aquí tienen short form, ¿vale? Aquí también tienen la forma corta, la forma contraída. Cambia un poco respecto de cómo lo hemos hecho en la afirmativa. Con el I es lo mismo, es decir, se le quita la A al am y se une al yo, y detrás de eso, detrás de I, se le pone el not. I'm not. Aquí sí sería igual que la afirmativa, insisto, con la única diferencia es que después de I'm le pondría un not. Pero para is y para are la contracción es diferente. ¿Por qué? Porque ahora are o is no se unen al pronombre, no se unen a you o no se unen a he, no se unen a she, sino que are e is se unen a not. ¿Vale? Al unirse, y además veis que se escribe junto y tal, a ver, por favor, al unirse se cae, desaparece la O del not. Y es entre esa N y esa T, es decir, en el lugar donde estaba la O, donde ponemos esa coma, ese apóstrofe. ¿Vale? Exactamente. Eso solo para are e is. Are más el not, se quita la O del not y donde iba se coloca ese apóstrofo, perdón, o coma. ¿Vale? Vamos a ver entonces cómo quedaría. Sí. Pero si bajáis, ya o sea, si me dices que es porque tienes que hacer una llamada o tal, pero hombre, interrumpir la clase para explicarlo para no. No, normalmente no. Quiere decir que si queréis salir y ya ha quedado fuera, no hay problema. A ver, tengo que hacer una llamada, tengo que no sé qué, pero hombre, para explicarlo pues. No, que quiere decir que no pasa nada, que también que lo pregunte. ¿Vale? Entonces, quedaría de la siguiente manera. I am not queda en I'm not. You are not, you aren't. Fijaos, es habitual que cometamos el error, obviamente lo de la pronunciación que estamos comentando, que es difícil que aren't, escrito así, lo digamos aren't, pero es aren't. ¿Ok? He isn't, she isn't, it isn't. We aren't, you aren't, they aren't. ¿Vale? Entonces, pues igual que antes, lo que me venga mejor, o la forma corta o la forma ¿vale? Sí es cierto que en el caso de las negativas es mucho más común que casi que en cualquier situación, utilizar las formas cortas, las contracciones. ¿Vale? De hecho, hay libros a veces, ¿no?, que utilizamos para la enseñanza del inglés, en la que no se explican las formas largas negativas, solo aparecen las formas cortas directamente. ¿Vale? Así que, pero igual, lo que estamos diciendo. Sí, la corta, la negativa. Pero igual, para nosotros, o la forma larga, la forma corta, como se quiera. Vale. Bueno, los ejemplos. She isn't a real teacher. The students aren't in the classroom. Y llegamos a la pregunta. Normalmente,
insisto, siempre que estudiamos un verbo, siempre que estudiamos un tiempo verbal, será igual. Es decir, a ver, por favor, gracias. Siempre será igual. Es decir, veremos juntos la afirmación y la negación, porque el orden de las palabras en la frase es el mismo. Haremos una pequeña pausa y luego pasaremos a la pregunta. Porque en la pregunta sí se produce un cambio, como comentamos antes, en el orden de las palabras. ¿Vale? Siempre en cualquier verbo, con cualquier tipo de verbo. Mirad, es un cambio muy sencillo, se explica fácilmente, porque es donde una palabra que estaba un poco atrás, pues se pone delante, no hay más. Lo que ocurre es que ese cambio, insisto, que es sencillo, que lo entendéis enseguida, a la hora de hacer los ejercicios, puede crear confusión. Es decir, puede un poco como, no sabría decir exactamente el por qué, pero mucha gente no se suele equivocar en la afirmativa, no se suele equivocar en la negativa, y en cambio, cuando hay un ejercicio que implica preguntas, ahí sí se equivoca. ¿Vale? Ahora me pasa. Entonces, recomendación, porque cada vez que haya un ejercicio que tengamos que hacer algo, una frase en interrogación y demás, pues un momento, aquí el orden es diferente. Una cosa se pone primero y luego va después. Y entonces nos pongamos a hacer el ejercicio. ¿Vale? Fijaos, la idea es, para crear esa pregunta, que primero, es decir, que antes que era ese pronombre, ese sujeto, y luego el verbo to be, el verbo to be ahora pasa al principio. Vale, mejor. Pero antes de irte, esto podcast, ¿vale? Ya aquí, o sea, en este primer cuadro, y aquí, ¿vale? Vale. Así más o menos la matrícula la tienes hecha. Entonces decía que lo que estaba después, lo que está segundo, lo que va después de ese pronombre, de ese sujeto, se pone ahora al principio. Fijaos, si antes decíamos I am en la afirmativa, ahora es am I. Si antes decíamos he is, ahora is he. ¿Okay? Esa es la base y es la diferencia principal de la pregunta con el verbo to be. ¿Vale? Vamos a revisarlo eso, fijaos. Bueno, lógicamente también la entonación cambia porque ahora tendríamos una entonación de pregunta. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? ¿Vale? Entonces, veis que es lo mismo. Hasta luego, Jorge, gracias. Es lo mismo que la oración afirmativa, solamente cambiando el orden, ¿vale? Cambiando la posición de esas palabras. Vale. Yo es que llevo muy mal lo de que, no el saludo este de Jorge, no. Me refiero el que sin venir a que estáis hablando entre vosotros, ¿vale? Que puede ser de lo que os dé la gana, y no me importa. Pero yo se lo digo fatal porque es que me desconcentra y me distrae totalmente. Y en una clase como esta, la que tenemos que aprovechar hasta el último segundo, pues, hombre, pues no. Recordad, no es obligatorio. Me puedo salir en cualquier momento y dejar la clase, etcétera. No hay ningún problema con eso. Por supuesto, en algún momento yo puedo comentar con el compañero algo, pero, hombre, de continuo tanto no, ¿vale? Digo que como veis la entonación. Y aparte, es lo mismo que la frase afirmativa, cambiándolo. Si hiciéramos con esta estructura frases, o sea, una pregunta completa, pues no sé. Am I English? Are you English? ¿No? ¿Eres inglés? Yo soy inglés, que sería la traducción en castellano. La respuesta en español sería sí o no, ¿vale? Es lo que llamaríamos preguntas de sí o no, que en inglés yes or no questions. Bueno, pues para responder en inglés no vale con decir sí o no, hay que decir algo más, ¿vale? Es lo que llaman, que tenéis ahí puesto después de la pregunta, short answer o respuesta corta. Insisto, es el sí o el no en español, pero en inglés hay que decir algo más. Sí, No vale decir sí. no vale decir sí. Hay que decir, es como si dijéramos sí, tú eres o no, tú no eres, algo así, más o menos, ¿vale? Aunque, repito, la traducción en español sería sí. Bueno, ¿cómo se crean estas respuestas cortas? Bueno, pues primero yo pongo yes o no. Luego, yes o no, dependiendo de si la respuesta es afirmativa o negativa. Después del yes o no, que me gusta siempre decirlo, una coma.
Después de la coma viene un pronombre personal que le venga bien o que corresponda a lo que me dice la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que pensar en una cosa. La pregunta la hace una persona y la responde otra. Pues teniendo en cuenta ese principio, por sentido común, deberíamos de determinar cuál es ese pronombre que le viene bien que tenemos que poner en la respuesta corta. Me explico. Si yo pregunto a alguien, ¿Are you English? ¿Tú eres inglés? ¿Qué respondería la otra persona en castellano? Yo soy. Es decir, en inglés habría que decir, yes, I am. O si yo digo, ¿Are you de vosotros? ¿Soy vosotros? ¿Are you from the south? ¿Vosotros sois del sur? ¿Cómo sería la respuesta corta en castellano? Nosotros. ¿Vale? That's right, yes, we are. Pues a eso me refiero, ¿vale? Tened en cuenta ese principio para cuando hagáis una respuesta corta, sepáis cuál es ese pronombre que hay que poner. Entonces, yes, una coma, o no, una coma. El pronombre correspondiente. Si la respuesta es afirmativa, obligatoriamente, y este es el único contexto en el que hay esa obligatoriedad, obligatoriamente la forma del verbo to be tiene que ser la completa. Am, is o are. No puedo poner la corta. Y si es una respuesta negativa, la forma del verbo to be obligatoriamente tiene que ser contraída. I'm not, isn't y aren't. ¿Vale? No, a ver, ahora lo comentamos ahí de más. La respuesta corta, lo de sí o no, eso sí lo entendemos, ¿no? Lo que pasa es que yo digo en inglés, pensad que es como si tuviéramos que decir sí, yo soy, o sí, tú eres, o sí, ellos son, o no, ellos no son, no, ¿vale? Es decir, hay que decir como una pequeña frasecita. Entonces yo la compongo yes o no, la coma, el pronombre correspondiente que hemos dicho, teniendo en cuenta esto de que una persona dice la pregunta y otra la responde, y luego el verbo to be. Lo que pasa es que hay un condicionante a la hora de utilizar el verbo to be en esta respuesta corta, que es que si la respuesta corta es afirmativa, solo puede utilizar is, am o are. Vamos a fijarnos en las respuestas cortas de afirmativa. Am I English? Yes, I am. Are you English? Yes, you are. Is he, she, it English? Yes, he is. Or yes, she is. Or yes, it is. Are we English? Yes, we are. Are you English? Yes, you are. Are they English? Yes, they are. Hay que contestar en la misma persona a la que te hace la pregunta. Teniendo en cuenta, Tamara, lo de que una persona pregunta y otra responde. ¿Vale? Y ahí donde ponemos. No, eso lo estoy poniendo yo. Para que hagamos, digamos, una pregunta completa, ¿vale? Ok. Hay todas las respuestas afirmativas, o si tú eres, o si ellos son, exactamente. Y ese son, eres, etcétera, en inglés siempre lo tengo que poner con la forma completa, la palabra entera. Am, are o is, si es una respuesta. Sí. A ver, ahora cuando veamos los ejercicios, veréis cómo vais a empezar. A ver, que yo entiendo que lógicamente si o bien no has estudiado inglés o hace mucho tiempo que lo dejaste de editar, ahora mismo, lógicamente, es como, pues, ahí te estoy llenando de contenido y tal. Pero esto es información. Sí, sí. Pero una cosa, para vuestra tranquilidad, lo que yo voy a evaluar en los exámenes, lo que vamos a trabajar ahora aquí prácticos son los ejercicios, sin ni las teorías ni nada de esto. Entonces, en cuanto que uno se ponga a hacer ejercicios y hayas practicado, más o menos empiezas a entenderlo y a cogerle el tranquilo. Ya digo, no va a haber pronunciación, no va a haber nada de eso, ¿no? Con lo cual, ya digo que entiendo que además en la primera clase, pues esto resultará como... Pero ya digo, no os preocupéis que luego va sonando. Y en la negación, las respuestas negativas son lo mismo, pero en la forma del verbo to be, cuando llegamos al verbo to be, me dice que solo puedo utilizar la forma contraída. Es decir, no puede decir I'm not, no puede decir are not, no puede decir is not. Solo puede utilizar la forma contraída. Por eso las respuestas cortas, en esa hipotética pregunta completa, sería Am I English? No, I'm not. Are you English? No, you aren't.
Is he or is she or is it English? No, he isn't, she isn't, it isn't. Are we English? No, we aren't. Are you English? No, you aren't. Are they English? No, they aren't. ¿Vale? Entonces, es la única proporción en la negativa, la forma corta, en las respuestas cortas. Son los únicos contextos en los que te obligan a utilizar una u otra. Pero Javier, si estamos en el examen y me equivoco y en lugar de you aren't pongo are not, hombre, es un error, pero no es el más grave del mundo. ¿Vale? O sea que también hay que un poco considerar. Y lo que hemos hecho arriba daba igual lo que pasa. Exactamente. En la afirmativa y la negativa, lo que queramos. En las respuestas cortas, lo que me dicen aquí, lo que me dice la regla. ¿Vale? Más preguntas. Bueno, pues nada, aquí digamos esto sería en cuanto a la explicación. Estos comentarios que vienen aquí abajo, pues es todo esto que yo te he explicado, pero bueno, así un poco más resumido, ¿no? Normalmente en las secciones de gramática vas a encontrar tutoriales, ¿no? A veces será uno, a veces será dos, serán dos. Es decir, normalmente son vídeos de profesionales, normalmente tomados de YouTube, de profesores de inglés, etcétera, que os cuentan lo mismo que yo os he contado, pero de repente más despacio o de repente desde otro punto de vista y lo entienden mejor. Entonces ya ahí cada uno pues dice, pues hombre, Javier es un excelentísimo profesor, pero mira, pues no me he enterado esta vez de lo que me ha contado. Entonces exactamente. Bueno, hay a veces compañeros que me dicen, es que yo me enteré, preguntan algo, pero yo me enteré del verbo to be viendo un vídeo en YouTube del profesor no sé qué. Y yo, qué bien. Vaya, con perdón de la vulgaridad, vaya mierda explicación que te daría, ¿no? Para que no te enteras. Bueno, vale. Y después de ese tutorial, o después de esos vídeos, vais a encontrar siempre enlaces o archivos a ejercicios para practicar, ¿no? Como aquí, ¿no? Dice, bueno, pues aquí tienes un enlace, aquí tienes y tal. Y es lo que vamos a hacer ahora. De hecho, vamos a descargar el segundo enlace, el que dice la página, que nos lleva a un PDF con 2 fichas. Y vamos ya a trabajar, porque de hecho ya hasta el final de la clase lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con el verbo to be, ¿vale? Para que empecéis a ver qué tipo de ejercicios son los que se os van a evaluar. Ese tipo de ejercicios pues son los que más o menos hagamos aquí. Y lo que decía, que aunque las explicaciones a veces resulten un poco así, que no me entere y demás, a la hora de aplicarlas a los ejercicios vais a empezar a verlo dar. ¿Vale? Entonces, si como veo que estáis entrando a través de vuestros móviles y demás, recordad, es en Theory and Resources, el que dice Grammar Verb to Be, ¿vale? Os metéis ahí al principio, bajáis al final. Espera, voy al menú. Vale, estamos en la unidad 1, ¿no? Theory and Resources. Me voy a la segunda entrada, la que dice Verb to Be, ¿vale? Ok, perfecto. Pulsamos. Ya estamos dentro de la sección del Verb to Be. Al final del todo, me voy. Después del tutorial, del vídeo, y entonces hay 2 enlaces que están marcados en azul. El segundo, el que dice, si quieres más práctica, visualiza o descarga el archivo PDF que encontrarás en esta página. Le damos ahí y os lleva a esto que es la mediateca, ese demás, y a un fichero con dos páginas, 2 fichas y tal, con los ejercicios, ¿vale? Bueno, yo lo voy a emplear un poquito así para que lo vayamos viendo. Los que queráis seguirlo, pues vuestra tablet o vuestro móvil, perfecto. Esta, ¿no? Es este. Vale. Bueno, vamos a empezar con este de aquí. Mira, son frases. Este es el ejercicio básico. ¿Vale? Este es el ejercicio básico, el tipo de ejercicio básico del verbo to be o de cualquier otro verbo. Una frase con un hueco en donde tienes que poner la forma verbal, en este caso del to be, en su forma correcta. ¿Vale? Pero es que yo no entiendo lo que quiere decir. No tienes que traducir. Lo único que hay que hacer, lo único que hay que tener claro es lo que decía al principio. El sujeto, que será lo que vaya primero, el nombre o el pronombre que vaya primero, y el tipo de frase. Y con eso ya tienes la forma del to be. Mirad, bueno, en este ejercicio, lo recorté quizás y no sale, empezamos con una frase afirmativa y luego vamos alternando. Es decir, la primera afirmativa, la segunda negativa, la tercera afirmativa, la siguiente, ¿vale? Así van alternando. Lo que pasa es que esa parte no ha salido.
Vamos a hacer las dos primeras para que veáis cómo va. Mr. Rodríguez, hay un hueco, Mexican. Yo sé por lo que me dice Javier de este ejercicio que esa frase es afirmativa. ¿Cuál es, digamos, el protagonista de esta frase, el sujeto de esta frase? ¿Cuál sería? Mr. Rodríguez, el señor Rodríguez, ¿no? Pues entonces, si es una frase afirmativa y el sujeto es el señor Rodríguez, ¿qué forma del verbo to be le correspondería? That's right. Is. Excellent. Mr. Rodríguez is Mexican. ¿Puedo responder en español? Sí, pero te lo has dicho bien, Vicente. Lo has dicho bien. Bien, bien. Vale, y algo parecido que la siguiente, fijaos, que hemos dicho negativo. Mrs. Garza, 26 years old. La frase negativa es Tiene 26 en años. castellano, pero en inglés, como estamos con el verbo to be, y tiene que ser negativo, ¿qué forma sería? Isn't or is not. ¿Vale? Isn't or is not. Mrs. Garza isn't or is not. ¿Cómo? No, no, lo contesto yo, porque ya digo, algo, no me había dado cuenta, algo pasaba en el ejercicio y tal, porque tenía que indicarse que empezaba en una frase afirmativa y luego negativa. Afirmativa, es decir, van alternándose, van alternándose. Respondo a lo que dice Vicente de que en español tiene. Bueno, las edades en inglés se expresan con el verbo to be, no con el verbo tener, sino con el verbo ser y estar. Es como si dijeran, Mrs. Garza es 26 años mayor o 26 años de mayor. ¿Vale? Entonces, para decir la edad, ya hablaremos de eso un poquito más adelante en esta unidad, tenemos que indicar, como digo, utilizar el verbo to be. ¿Vale? Bueno, pues probamos con los siguientes, ¿vale? Y cuando lo tengáis, lo corregimos aquí directamente. ¿Vale? Por supuesto, ahora que estamos el cuadro, la referencia, mirando lo que hay que mirar, si no lo tenemos claro, podemos hacerlo sin ningún problema. ¿Eh? Sí, en la otra ficha hay como dibujitos y tal, que a veces ayuda. Hombre, yo conocí en un momento.
Voy escribiendo el profesor. Pero estamos viendo todos o solamente los dos ejemplos. Este nada más, solo este ejercicio. Sí. Ay, disculpa. No. Sí, sí, sí. No. Normalmente, si no digo tal, digo, este ejercicio y lo hacemos entero, ¿vale? No, lo vamos a corregir ahora antes de terminar. Sí. O repasarlo en casa. A ver, lo que decía, esto es mucho más flexible. De repente, pues a lo mejor yo aquí, pues lo hago hacia la carrera, tal, lo repaso en casa o como se quiera. Lo que sí es verdad que lo que hagamos aquí y demás lo corregimos antes de irnos y tal. Sí, sí, pero tendrás que conectarte, Vicente, a la red wifi del centro. Bueno, no va. ¿Que no van? Pues, Tienes que conectar tu móvil. ajá. Uf, madre. Yo es como si conectaba. Sí, sí, es Sí, Los invitados bien, como no, pues, sí.
Pero no. Es que la vuestra y no. Pero no funciona, Vicente. No. ¿Cómo traslado con mi brazo? ¿Cómo traslado con la luz? No. Pero bueno, no lo gasto nunca. Se Bueno, lo hago de mandar. bueno, sí, adelante. Lo tenemos nosotros. Podemos tener. Así ya. Ah, sí. Yo esto no lo había contado porque no. Yo llevo aquí ya se me conectó. Y a ver, es que sale el mío también. La mía. Nuestra niña. Claro. En la clase de abajo, ahora que tengo el nivel 2, yo tengo que hacer eso, conectar con el móvil, porque es que si no, no hay forma. Aquí porque tenemos el cable este, pero... Bueno, porque se nos echa el tiempo encima. Vamos a corregirlo y tal. Como esto queda grabado, si yo luego quiero volver a hacer el ejercicio en casa, pues para las soluciones las tengo aquí grabadas y tal, ¿vale? Recordad lo que hemos dicho. Una va en afirmativo, otra en negativo. Una en afirmativo, otra en negativo, ¿vale? Bueno, nos habíamos quedado en la de Carlos en Marta. Esta es afirmativo, pues sería Carlos y Martha are friends, porque son ellos. ¿Ok? Carlos y Martha are, porque son ellos. Carlos y Marta son ellos. Por lo tanto, are friends. La siguiente, que es negativa, they are not o they aren't my teachers. ¿Vale? They are not o they aren't my teachers. La siguiente es afirmativa. Mrs. Garza era is not o isn't. ¿Vale? Hay que comenzar el ejemplo, por eso no lo he repetido. Pero Mrs. Garza is not or isn't. Carlos y Marta, hemos dicho, are friends. El siguiente que es negativo, they aren't or are not my teachers. O they are not o they aren't. Es que o sea, hay una afirmativa, la siguiente negativa. La siguiente afirmativa van alternándose. ¿Vale? Es que si no, no hay ninguna indicación de si es afirmación o negación. Por eso. Vale, pues igual, ¿no? Luego en casa lo puedes repasar y retomar, ¿no? Con esta grabación. Estábamos con la de happy, feliz, que esa es afirmativa. I am or I'm, la que yo quiera, o completa o corta, ¿vale? I am o I'm very happy. La siguiente es negativa. My computer, que es el ordenador, is not or isn't new. La siguiente es afirmativa. Is not, ajá. La siguiente, la del computer. Is. My computer is not or isn't new. No, pero Alejandra, it no es el verbo to be. En este ejercicio, en el hueco hay que poner is, am o are. Si le pones it, es el pronombre. ¿Vale? Entonces sería, hay que poner la forma del verbo to be que le corresponde a eso, a mi computer. Entonces, my computer, hemos dicho que es negativa, is not or isn't new. La de mi casa, it is or it's in my house. La siguiente, the girls, que son las chicas, que es negativa. The girls are not or aren't beautiful. La siguiente, que es afirmativa, la de Carla. Carla is in Houston. Porque Carla es ella. Manuel and Mike, que son ellos, y esta es negativa, are not or aren't in the laboratory.
La siguiente, que es afirmativa, es I am, or I'm in the square, en la plaza. Fijaos en la siguiente. Marcos, Luis, and I. Eso se traduce por Marcos, Luis y yo. Nosotros. Cuando encontréis un sujeto como ese, en la que haya uno o más sustantivos, y termine ese sujeto en la forma, en la expresión and I, siempre será nosotros, porque ese and I, ese y yo, te incluirá aquí en el grupo. Por lo tanto, será nosotros. Marcos, Luis and I, es decir, nosotros, are in the first, perdón, are not, porque es en negativa, in the first level. Ahora otra afirmativa. Miss Martinez is at school. Y la última, que correspondería a negativa, you are not or you aren't intelligent. Empieza con afirmativa y luego va alternando. Bueno, a ver, un momento, gracias. Tenemos que terminamos aquí. La semana que viene, bueno, recomiendo lógicamente que repaséis esto, que lo afiancéis, que hagáis ejercicio.